Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Hoy tenemos un invitado de honor que es un buen amigo, es un ejemplo para muchísimas personas en muchos países del mundo, Edgar Simón Rodríguez. Edgar, ¿cómo estás? Gracias, Paco. Bueno, encantado de estar contigo aquí con tu audiencia, los amigos de España, que siempre lo recuerdo con un país que recuerdo con mucho cariño. Claro, hombre, cómo no. Para que te conozcan todos nuestros seguidores, Edgar Simón Rodríguez es un venezolano de pro, es un gran venezolano, es un patriota, es un hombre que ha dado mucho por Venezuela, es abogado de profesión y también es un activista político porque no se resigna, ¿verdad, Edgar, a que haya una dictadura en Venezuela? Así es, hermano, así es. Tenemos varios años en esta lucha y bueno, determinados a ver ese momento que tanto esperamos los venezolanos, que es ver la caída de Maduro para poder reconstruir el país nuevamente. Claro, porque que lo sepan todos, Edgar Simón tuvo que salir como 8 millones, se dice pronto, 8 millones de venezolanos tuvieron que abandonar rápidamente, dejando todo en Venezuela, vida, haciendas, familias, porque allí se instala de pronto una dictadura terrible, un individuo que se llama Maduro y que hoy por hoy sigue en el poder, ya veremos por qué. Edgar, yo quisiera que tú hablaras a los españoles, porque aquí también a veces la gente se despista mucho y hay muy malintencionado también de parte de ciertos sectores políticos. ¿Qué pasó para que llegara Maduro al poder y cuál es la situación exacta que tenemos ahora en Venezuela? Aparte de que es una dictadura, por supuesto. Sí, bueno, Maduro llega al poder en el año 2013, en realidad de la mano de Hugo Chávez, ¿no? Que Chávez estaba ya eh, en sus últimos momentos de vida por causa del cáncer que tenía. Ya él sabía que ese cáncer era irreversible, lo sabía su equipo, y en una cadena nacional por televisión él prácticamente se despide de alguna manera del país y designa a dedo como su candidato a Nicolás Maduro, pues porque, bueno, Nicolás Maduro era un hombre de confianza de él de hace muchos años. Dicen de buenas fuentes que a Nicolás Maduro quien lo escoge, en realidad, como Ya. sucesor de Chávez, es Fidel Castro, ¿ok? Es en Ajá. La Habana en donde se decide que va a ser Nicolás Maduro, bueno, por los nexos que tenía Nicolás Maduro con Cuba, incluso desde antes de Chávez ascender al poder en el año 99, Maduro había estado en Cuba siendo entrenado y adoctrinado como normalmente van todos los comunistas a Cuba, y entonces era una ficha además manejable, ¿no? Y iba a ser el títere perfecto de este conglomerado criminal eh, que tiene base en La Habana y que además tiene todas estas ramificaciones en el narcotráfico y el yihadismo islámico, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, Maduro llega al poder de esa manera, pero aparte, em, también mediante un fraude electoral, porque a pesar de que Chávez lo había señalado como su sucesor y estaba muy reciente la muerte de Chávez, la campaña electoral para las presidenciales, en donde el contrincante de Maduro fue Enrique Capriles Radó, quien en esa época fue una campaña impresionante. Ajá. Incluso los mismos chavistas en ocasiones les costaba creer que había ganado Maduro porque Enrique Capriles en esa ocasión había logrado unificar a toda la oposición venezolana y el Ya. descontento ya era enorme, pues. Ya. Entonces, vamos a ver, tenemos a Maduro, se instala en el poder, evidentemente, de una manera ilegal y ilegítima. Es además un señor que está señalado a dedo por alguien tan poco recomendable como Fidel Castro, que ya sabemos que irradia bueno, vamos a decir, su régimen, deberíamos decir su dictadura permanente, que aún sigue en Cuba, todos los países hispanoamericanos que consigue. Pero hay una cosa que aquí muchas veces yo creo que tampoco se llega a calar. Maduro se mantiene en el poder, pero entonces surgen dos asambleas generales, ¿no? Dos parlamentos que llamamos aquí. Explícanos esa situación concreta porque aquí a veces es difícil de entender.
Sí, bueno, como te decía, en el 2013 empieza Maduro lo que vendría a ser su primer periodo, ¿no? Em, y que, por cierto, es algo importante que te señale que la razón por la cual no se impuso la victoria de la oposición en esas elecciones presidenciales del 2013, donde fue Enrique Capriles el candidato, fue porque el día, ya el mismo día en que estaban los resultados, em, Capriles, la oposición y Capriles tenía prácticamente todo listo para no reconocer el fraude que estaban imponiendo en el Claro. Consejo Nacional Electoral. Y Capriles recibió una llamada, y esa llamada, dicen pues buenas fuentes, que fue una llamada de amenaza. Él dijo, el régimen de Maduro le dijo a Capriles que si ellos insistían en, en hacer una auditoría y no reconocer los resultados, iban a sacar a los militares a la calle y iba a haber una masacre en Ajá, Venezuela. Y por ajá, esta razón, Capriles, bueno, digamos, baja el tono del reclamo de los votos. En realidad, muchísimas personas hasta el sol de hoy se lo reclaman, claro, eh, y en realidad no era una decisión fácil, ¿no? claro. Lamentablemente, con los años, terminó sucediendo que han muerto muchísimas más personas por el solo hecho de estar Maduro en el poder y seguir llevando a cabo sus políticas totalitarias en Venezuela y de violación de derechos humanos y comisión de delitos de lesa humanidad incluso, que Claro, lo que hubiesen muerto en una protesta en un par de días en Caracas. O sea, creo que la diferencia es abismal, ¿no? claro. Lamentablemente. Ahora, en el 2015 se tenían que celebrar elecciones eh, de la Asamblea Nacional. Y en esa oportunidad gana la oposición la mayoría. En Ajá, Venezuela, en realidad, el proceso de elecciones es más fácil hacer un fraude en unas presidenciales que en unas elecciones regionales, por razones obvias, ¿no? Hay mayor control en las regionales de los resultados, por parte de lo que es el padrón electoral y los testigos de mesa, etcétera. Y en la totalización de los votos hay más control y se hace mucho más difícil para el régimen manejar los claro, números, ¿no? A su favor. claro. Y en esa ocasión también era muy reciente la estadía de Maduro en el poder, o sea, tenía apenas 2 años. Ajá, Ya estaba empezando la crisis económica fuerte, y la Fuerza Armada en esa ocasión, solo en 2 ocasiones la Fuerza Armada se ha mostrado a favor de la oposición en Venezuela ajá. en un proceso electoral. El primero en el 2007, cuando el general Raúl Isaías Baduel, compadre de Chávez, le dijo a Chávez que no iba a permitir que impusiera el fraude en un referendo consultivo sobre la reforma constitucional. Chávez quería imponer una reforma a la Constitución, en términos netamente comunistas, o sea, un Ah, Estado comunal, y el general Raúl Isaías Baduel se lo impidió. O sea, no, le dijo que no lo iba a apoyar, y eso hizo él junto con los estudiantes universitarios en Venezuela. Y bueno, eso hizo que Chávez luego mandara a la cárcel a Isaías Baduel, claro, ¿no? Que murió recientemente, además torturado en las claro. mazmorras del SEBIN. Pero y luego fue en el 2015, la Fuerza Armada también mostró un apoyo, por lo menos respetó las actas de los centros de votación se emitían y se llevaban para la totalización a Caracas, respetaron ese resultado, porque normalmente Chávez mandaba incluso en los colectivos armados, ¿ok? Ya. Ajá, a los centros de votación a crear zozobra, miedo, e incluso han llegado a robar las actas claro. de las mesas de votación. O sea, estamos hablando de una conducta delincuencial y sin ningún tipo de vergüenza alguna. Entonces, en el 2015 se monta la Asamblea Nacional, y esa Asamblea Nacional tenía un periodo de 5 años, del 2015 al 2020. Ajá, Pero en el 2018, cuando Maduro crea una Asamblea Nacional Constituyente que nunca creó una nueva ni sancionó una nueva constitución. Ahí hubo el desconocimiento a nivel internacional. ya. También
el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que eran unos magistrados que habían salido del exilio porque habían sido designados por la Asamblea Legítima en el 2015, en el 2017, y Maduro empezó a perseguirlos, se constituyeron como tribunal en la sede de la OEA, como tribunal en el exilio, y llevaron a cabo incluso un juicio bajo el auspicio del gobierno de Duque en Colombia, en el Congreso colombiano, contra Maduro por el caso de Brecht y allí por legitimación de capitales, y ahí se destituyó pues a Maduro. Ajá, Entonces Maduro deja de ser presidente prácticamente por tres razones para finales del 2018. Una, porque durante el 2018 él adelanta las elecciones presidenciales que eran en diciembre para mayo, ajá. pero las convoca a esta Asamblea Nacional Constituyente que no fue reconocida ni por ni los venezolanos ni a nivel internacional. Este, tan absurdo que ni siquiera sancionaron una constitución, como ya te dije. Segunda razón, segunda razón es que eh, pasan a... La segunda razón es que pasan o sea, por la cual deja de ser presidente, es que en ese año eh, como te dije, el Tribunal Supremo de Justicia Sí, entonces lo destituye. sí. Y la tercera razón es porque vence el periodo de él del 2013 al 2018 en Ah, diciembre, y ya, entonces en enero aparece Guaidó, porque la ya. Constitución de Venezuela dice, en el artículo, establece en el artículo 233 que en ausencia del presidente, si hay una renuncia o muerte del presidente o destitución, Sí. ante ese vacío, quien pasa a ser presidente de la República es el presidente de la Asamblea Nacional o del Ah, Congreso. ya, ya, ya. Entonces, fue por eso que aparece Guaidó, porque Guaidó era, en efecto, para ese periodo, a partir de enero del 2019, era el presidente de la Asamblea Nacional. Esa junta Claro, directiva de la Asamblea Nacional se cambia todos los años, en enero. claro, ¿Ok? claro, Entonces, en la oposición había un arreglo que cada año a cada partido le tocaba claro. un año, por decirlo así, la junta directiva. Entonces, ¿qué sucede? Que el Maduro no hizo caso a esto, sigue usurpando el poder, por eso que se le llama usurpador de funciones, Claro. porque no es el presidente de la República. Y como te digo, las elecciones que se celebraron adelantadas por él en mayo del 2018 fueron fraudulentas. Y entonces, paralelo que sucede todo esto, a finales del 2020, Ajá, el año de la pandemia, eh, termina también el periodo de la Asamblea Nacional del 2015. claro. Pero Maduro lleva a cabo un proceso electoral fraudulento porque designó a dedo unos rectores en el Consejo Nacional Electoral, Ah, que no es competencia o sea, la competencia para designar los rectores pertenece a la Asamblea Nacional. Eso está establecido en la Constitución, también en el artículo 296. Pero Maduro, que tiene un Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a su favor, que funciona como su bufete de abogados personal, que claro, le saca las sentencias que él por teléfono les manda sacar en contra de cualquier acto que vaya en contra de su plan, claro. les dijo, mira, me vas a designar a mi amigo tal, a mi amigo tal y a mi amigo tal de rectores del Consejo Nacional Electoral. Pasaron Claro. por encima de la Constitución, pasaron por encima de las competencias de la Asamblea Nacional, y esta sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia eh, eh, de Caracas designó esos rectores. Entonces, en diciembre del 2020, es, ese Consejo Nacional Electoral con esos rectores amigotes de Maduro llevaron a cabo unas elecciones que tampoco fueron reconocidas ni por los Claro, venezolanos ni por el mundo, claro, ni por la OEA, ni por la Comunidad Europea, etcétera. Entonces, este, eh, los mejores juristas de Venezuela, el bloque constitucional, la Academia de Ciencias Políticas y Jurídicas de Venezuela, todos sostuvieron la tesis de que la Asamblea Nacional del 2015 tendría que mantenerse en vigencia, así como era presidente interino Guaidó, hasta que
cesara la usurpación de los poderes públicos en Venezuela claro, hasta que era la dictadura. ya, Entonces, o sea, la legitimidad constitucional tenía que tenerla por continuidad constitucional, administrativa y constitucional, la Asamblea Nacional del 2015. Entonces, de ahí es que se generan en realidad dos asambleas nacionales, la que está en Caracas de Maduro fraudulenta y la que está en parte del grupo de diputados que algunos están en el exilio y otros siguen en Venezuela ya, que han tenido el reconocimiento de los Estados Unidos y también dos tribunales de supremos de justicia, ya. lamentablemente. O sea, uno que está en el exilio y otro que está en Caracas. Y esta situación, en el caso del tribunal, no es desde el 2020, sino desde el 2017 que salieron ellos en el exilio. Ya, 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 ya. O sea que entonces tenemos Es bien aquí, complejo, de verdad. Este, es un panorama que de repente cualquiera que me esté escuchando dirá, bueno, pero de ese rompecabezas, ¿cómo se arma? sí, A sí, veces es un poco difícil para mí mismo hacer el recuento de todo. Lo que pasa es que he estado tan metido en el tema del día a claro, día y yo trabajo cosas con el Tribunal Supremo claro. que es algo que tengo a la mano, ¿no? Pero no es fácil ni siquiera para los venezolanos. Sí, Muchas sí, sí, veces me sí. cuesta muchísimo hacerle entender a un venezolano el hilo de las secuencias políticas Claro. y jurídicas de los hechos, ¿no? Claro, claro. Bueno, es una cosa complicada, pero una cosa muy clara que sí has dejado clarísimamente. Primero, hay desde luego un dictador de manual, un dictador de libro en Venezuela que se llama Maduro, con los que le rodean, por supuesto, y le apoyan. Ahí, desde luego, es un gobierno absolutamente delincuente porque ha cometido todo tipo de tropelías, como son fraudes electorales masivos. Por supuesto, también se ha hecho, no hay una separación de poderes, domina todos los poderes, señala a los jueces, con lo cual, claro, tenemos prácticamente a un seguidor de Fidel Castro situado ahora mismo, perdón, en Venezuela, y eso ha traído, yo me acuerdo, y yo creo que nos cuentes un poco, porque tú lo viviste, esas escenas tremendas que vimos por televisión, la gente saliendo a la calle, la gente pegándose por conseguir pues su libertad, por intentar evitar lo que se veía venir, como tú bien has dicho antes, y que al final pues no pudo ser. ¿Cuáles son tus recuerdos de entonces, Edgar? Bueno, mira, hubo 2 años emblemáticos en el tema de la lucha de calle en Venezuela, que fue el 2014, eh, en donde Leopoldo López tuvo una figura, fue una figura resaltante en ese proceso, que fue cuando lo metieron preso. Eh, y el año 2017, que fue también un año de protestas muy duras, muy violentas. Incluso se extendió un poco hacia el 2018, que fue cuando eh, en enero, si mal no recuerdo, creo que fue el mes en que mataron al policía de inteligencia Oscar Pérez, que las Así imágenes recorrieron al mundo, que fue una masacre a un grupo de policías que estaban sublevados y que estaban escondidos en una casa en las cercanías de Caracas. Entonces, esos 2 años fueron emblemáticos. Bueno, fue increíble, porque no solo fue en Caracas, sino en diferentes ciudades de Venezuela, la cantidad de gente que fue reprimida, que fue, este, bueno, violentada de todas las maneras que te puedes imaginar, porque no es simplemente que un grupo de guardias nacionales o de policías del régimen le pegaban a la gente, es que incluso los robaban, ya, Paco, ¿entiendes? O claro, sea, claro. yo vi imágenes de policías en la Plaza Altamira en Caracas eh, pegándole a una muchacha, ¿ok? A una mujer indefensa, desarmada, y robándole el teléfono, robándole el celular. O sea, Claro, eso es algo aberrante, hermano. O sea, para mí es algo que un funcionario de seguridad cometa un delito de robo claro, y bajo el aplauso del régimen, Paco, porque lo hace bajo el beneplácito de Maduro y de todos sus cómplices. ¿Ok? O sea, tienen permiso para eso. Es como una especie de botín de guerra, claro, ¿sabes? claro, claro, Entonces, bueno, para mí fue muy, muy, muy triste eso y sobre todo tanta gente claro, torturada que son esos, imagínate, 8.000 denuncias de violación de derechos humanos hay ahorita en la Corte Penal Internacional. claro, ¿Ok? En la mayoría tortura. O sea, claro. tantos políticos, presos políticos torturados
estudiantes. Hubo muchísimas muertes en el 2014, en el 2017, de manos de los funcionarios. Mucha gente que además falleció por tortura. ¿Ok? claro, claro, Entonces, mira, es algo, de ese punto de vista, eso en particular, o sea, para mí no tiene, ahí no se puede negociar con relación a eso. O sea, los claro, delitos por algo los delitos de lesa humanidad no prescriben claro. y como tal tiene que ser tratado. Ahorita ellos, el régimen, Jorge Rodríguez, por ejemplo, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Maduro, esta que te digo ilegítima es el 2020 en Caracas, eh, él pretende que entonces en los procesos de negociaciones que tienen con la oposición o con el gobierno de los Estados Unidos, entonces se le deje de investigar en la Corte Penal Internacional. Es que eso no depende de una negociación. Una Claro, vez que esos delitos están cometidos y que se empieza la claro, investigación, claro. ahí no es potestativo ni Sí, discrecional del claro, fiscal de la Corte Penal Internacional investigar o no investigar. Es que está obligado a investigarlo hasta lo último. Y si claro. se cometió el delito, tiene que ser condenado. Sí, Entonces, señor. cuestión distinta es que de repente la oposición venezolana, Paco, o sea, algún liderazgo de la oposición venezolana, como por decirte María Corina Machado, que es la que más está aglomerando eh, simpatía pues, y apoyo a nivel nacional, se acerque a un sector de la Fuerza Armada, ¿verdad? Claro, para, para digamos, lograr algún tipo de apoyo de respaldo en un escenario electoral en el claro, 2024 o simplemente para que cumpla lo, su, lo que es su deber, porque no tienen claro, que esperar elecciones. O sea, si ellos quisieran cumplir con la constitución, simplemente deponen a claro, Maduro y ya. Eso claro. en realidad no sería un golpe de Estado, sería un acto de restitución del hilo constitucional. Sí, señor, sí, Y señor, para sí, quien señor. tenga dudas, lo puede buscar en la Constitución de Venezuela. Eso está recogido en el artículo 333 y en el artículo 350. Incluso la Constitución de nosotros dice, todo venezolano está en la obligación, esté investido o no de autoridad, de hacer lo que esté en sus manos para restituir la Constitución si ha sido Claro, este, violada por alguna gobierno de hecho. claro, Entonces, el régimen de Maduro obviamente es un gobierno de hecho y bueno, las Fuerzas Armadas están en obligación de hacer lo que esté en las manos claro. para detener cualquier dictadura que haya, sea de derecha, sea de izquierda, sea Sí, la señor, que claro. sea. Es que Sí. esta es mi siguiente pregunta, porque hemos tenido hace poco el tema de Perú, donde Castillo intentó un golpe de Estado institucional y, bueno, aparte de los políticos, de tal, pero ahí la Fuerza Armada actuó muy clara y le dijo, miren ustedes, aquí no hay un estado de alarma, aquí nosotros no vamos a hacer nada y es más, y hicimos usted, ¿por qué las Fuerzas Armadas y policiales en Venezuela, me da a mí la impresión, pero no sé si es cierto, de alguna manera sostienen a Maduro y esta tremenda dictadura? Bueno, esa es una muy buena pregunta y mientras estabas hablando, yo estaba pensando precisamente en la respuesta a la pregunta que tú de seguida hiciste. O sea, que, es lo siguiente. Chávez, estratégicamente, una de las primeras cosas que se dedicó a hacer en su gobierno fue corromper las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Ajá, ya, Primero, infiltró una cantidad de agentes cubanos que no te puedes imaginar, o sea, incluso, o sea, a niveles, una infiltración grosera, porque era, eh, digamos, estaba a la vista sobre la mesa, o sea, los sí, llevaba de instructores de los soldados venezolanos, de los oficiales venezolanos. Por supuesto, hubo mucha este, eh, protesta dentro de la Fuerza Armada por eso, ¿no? Pero aparte de eso, Paco, sucedió también que él involucró a los generales, al generalato, ya, en el narcotráfico, ya. en el Ah, negocio del narcotráfico. ¿Ok? ya, Esto lo hizo de manera estratégica, o sea, lo fue envolviendo, le fue abriendo la cancha para que se hicieran multimillonarios, ya, para que hicieran todos los negocios que quisieran, como sucede en Cuba, porque los claro, claro, generales en Cuba son los dueños de todos los negocios, de todos los hoteles, de todas las cosas que producen dinero en Cuba. claro, Entonces, él los metió en narcotráfico de manera que una vez que están metidos en una mafia de esas no se pueden salir.
claro, Y es verdad, saben que si salen presos o salen muertos. claro, Entonces, esa fue en realidad la estrategia de Chávez. claro. Y así es, bueno, hasta el sol de hoy, por eso que existe el famoso cartel de los soles, ¿no? Soles, Eh, es verdad. bueno, Estados Unidos, aquí en la Fiscalía de los Estados Unidos, del Distrito Sur de Nueva York y en la Fiscalía del Estado de la Florida, hay pruebas concretas y un proceso de denuncia a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello Sí, por, por narcotráfico, o sea, tienen las pruebas. Y es claro. más, que no estuvieron aquí los narcosobrinos, que los narcosobrinos confesaron, o sea, con 800.000 kilos de cocaína, nada más y nada menos, los Madre agarraron mía. aquí y lamentablemente eh, procesos de negociación con los que no estoy de acuerdo, el gobierno de Biden le entregó los narcosobrinos al régimen de Maduro a cambio de nada, Nada, porque Maduro no ha hecho absolutamente nada a cambio de haber recibido, claro, bueno, le soltaron a los directivos estos de circo, pero, pero no ha habido ningún tipo de avance en cuanto al proceso democrático, ni ha claro, soltado a los presos políticos venezolanos, que claro, son, que son 200. O sea, claro, claro. entonces, sí, Claro, es muy importante lo que estás diciendo y yo es una pregunta también que quería hacerte, porque a mí me da la sensación de que la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, pero también Europa, no se ha portado bien o no se está portando bien con Venezuela, me refiero con la verdadera Venezuela, con la Venezuela libre. Incluso ahora hay algunos movimientos que parece que intentan de alguna forma blanquear a Maduro. Dime, ¿tú tienes ese sentimiento de que os ha abandonado la comunidad internacional, me refiero democrática libre? sí, en parte es una sensación como de que han claudicado ante, bueno, otros intereses o prioridades en sus respectivos países, pero que han claudicado de alguna manera ante la narrativa esta de Maduro de pretender un proceso de normalización, ¿no? Claro, Y es como que bajo un proceso de cansancio ya, que no hayan como quitarse el problema de Venezuela encima, entonces, bueno, Maduro dice que quiere dialogar, vamos a darle espacio entonces para diálogo, o vamos a darle la razón, o vamos a seguirle el juego, ¿no? A claro, Maduro. En parte sí, he tenido esa sensación y obviamente que luego de la salida del cambio de gobierno en los Estados Unidos, con la salida de Trump, cambió del cielo a la tierra la política internacional claro, de Estados Unidos hacia Venezuela, ¿no? Y no solo hacia Venezuela, hacia todos los regímenes sí, sí, este, totalitarios, ¿no? Fue totalmente, lamentable ver recientemente cómo la dictadura de Daniel Ortega claro, envía a los Estados Unidos a 200 nicaragüenses, pero entonces los pone en situación de apátridas, les quita la nacionalidad. O claro, sea, fue algo de verdad sí, sí, muy, tremendo, muy triste, tremendo, ¿no? Y que ha sucedido, por cierto, también Nicolás Maduro lo ha hecho, solo que no ha sonado tanto la noticia en relación a eso que es una violación de derechos humanos. O sea, claro, ningún gobierno le puede quitar a un nacional, además por jus solis, ¿no? Que un claro, nacional tenga la nacionalidad por haber nacido en territorio, eh, le- su identidad, ¿no? claro, Una claro, identidad claro, que es fundamental para poderse mover claro, por el mundo. Eso claro, es una violación de derechos humanos, eso está claro, claro, este, efectivamente. sancionado por el derecho internacional. Claro. Edgar, se nos va agotando el tiempo, qué interesante, pero en parte también qué pena, porque Venezuela es una gran nación, es un gran país, es un país que está lleno de recursos, es un pueblo además magnífico, una gente siempre buena, muy amigable, muy hospitalaria. Qué pena que se esté viviendo esta situación que se vaya alargando tanto, ¿no, Edgar? Sí, sí. Es muy triste porque, bueno, yo por lo menos recuerdo esa Venezuela, la que era una Venezuela libre, ¿no? En los años 90 antes de Chávez. eh, es impresionante la diferencia, ¿no? De cómo eran las cosas, incluso el pueblo venezolano, cómo ha cambiado a raíz de todo esto. Claro, Pero creo que sigue habiendo un capital humano sumamente importante, tanto dentro como fuera.
claro, Yo lo que he estado, el llamado que yo he estado haciendo, sobre todo a los venezolanos, es a unirse y a valorarse a sí mismo como venezolanos, ¿no? O sea, volver a ese orgullo de la identidad nacional del que tanto hablaban figuras como Renio Tolina en los años 70 en Venezuela, que se fue perdiendo con los años. Pero yo veo todavía unos espacios importantes de esperanza en Venezuela. claro, Hay mucha gente que aún dentro del país no ha perdido el ímpetu y la esperanza de cambio. Y bueno, yo creo que por lo menos de mi parte como activista independiente, me mantendré en este papel muy de bien. dar luces, ¿no? En los caminos que considero que se deben seguir a nivel de estrategia y por supuesto en un proceso en el cual estoy en continuo aprendizaje con gente de la política venezolana que Claro. tiene muchos más años que yo y que sé que tienen una lucha genuina, ¿no? No ha pegado a líneas partidistas ni a intereses personales, sino de verdad que están buscando como meta última la liberación del país. Claro. Aquí teníamos un escritor que se llamaba Camilo José Cela, que decía una cosa muy importante: el que resiste, gana. Y yo creo, Edgar, que yo te pediría que hicieras un llamamiento ahora a todos los venezolanos y también a la comunidad internacional, porque yo creo que hay un enemigo que es Maduro y hay un régimen terrible que hay que echarlo como sea. ¿Tú qué les dirías a todos ellos? Bueno, a la comunidad internacional, que lamentablemente el comunismo es un cáncer que se tiene que atacar. Tenemos varios tumores en el mundo. En Europa ya ustedes también Sí. lo están sufriendo en su Joder. propia tierra, Sí, 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 sí. en la propia España. Sí, sí. Aunque gracias a Dios, por lo visto, las últimas elecciones he visto Sí, que han representado una muy grande esperanza. Ya los españoles están cansados de tanta mediocridad y además tienen también muy buenos líderes políticos en los partidos de derecha. Pero los venezolanos y la comunidad internacional, les digo eso, el cáncer se tiene que neutralizar porque mientras más tiempo pasa, más se expande. claro. Y los venezolanos en particular, bueno, decirles que no nos podemos dejar arrebatar la, la esperanza de volver a Venezuela a reunificarnos con estas familias, tantas familias divididas, tantas madres que no están con sus hijos o con sus nietos, o hijos que han llorado a sus madres a distancia y a sus padres porque han fallecido y no han podido estar con ellos en el momento de su fallecimiento. Y ha sido de verdad muy desgarrador para la sociedad Claro. venezolana todo esto. Y no se justifica pues que un grupito pequeño de delincuentes este, tenga pretensiones de perpetuarse en el poder y creo que los venezolanos sí nos organizamos. Y si, no, porque el tema no es solo unidad, siempre la Claro. unidad tiene que ir enfocada en base a una estrategia. Si hay unidad, si hay estrategia y si hay voluntad de lucha, creo que en algún punto pudiéramos lograr con mucha inteligencia y con mucha astucia vencer a esta organización criminal que se apoderó de Venezuela. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto se nos acaba ahora sí de verdad el tiempo. Edgar, yo te agradezco tu esfuerzo, te agradezco tu tiempo y yo quería animarte, sé que no hace falta, pero de todas maneras que sigáis en esa lucha, que la verdad al final siempre se impone y que lo veremos y ese será un gran día cuando veamos a este dictador y a su gente salir de una vez de donde no tienen que estar, porque ellos sí que no son venezolanos. Ellos no Exacto, son venezolanos, los venezolanos sois vosotros los que estáis exacto. luchando por una Venezuela libre y por una Venezuela en paz y de armonía y hacer ese país tan grande todavía más grande. Ellos son los que tendrían que estar fuera y yo creo que al final lo conseguiremos entre todos. Edgar, un Gracias, fuerte Marco. abrazo. Nada, a Gracias ti. además por el apoyo que nos das a los Nada, venezolanos y por también siempre poner a disposición tus espacios digitales de publicación para mis artículos. De verdad que te lo agradezco mucho, es un gran gesto. nada, yo siempre encantado porque son muy buenos y aquí me tienes y tienes al español digital para lo que queráis siempre, para lograr que la verdad y la libertad se impongan. Un abrazo muy fuerte, Edgar, de verdad, un abrazo muy fuerte.